Hola, nosotras somos Adriana y María Clara. Esto es Viajeras de Medallo, un espacio pensado para todos aquellos que se quieran aventurar en Estados Unidos. El episodio de hoy marca el final de la primera temporada. Estaremos conversando sobre aquellos prejuicios y estereotipos que hemos ido eliminando durante estos años viviendo acá. Empecemos entonces con eso que pensábamos al llegar aquí, que veíamos en redes sociales o películas y que nos estrellamos al darnos cuenta de la realidad. Vos, por ejemplo, ¿qué pensás sobre esto, Adri? Parce, yo pensé que de verdad todo era muy perfecto, pero la verdad es que como en todas partes hay ventajas, hay desventajas, hay aspectos que se muestran, que son muy evidentes y otros que no se muestran tanto o que de alguna manera los ocultamos y que solo se conocen cuando llegas y habitas un lugar. Eso yo creo que fue lo que nos pasó al llegar a Estados Unidos y enfrentarnos con otra realidad que no es la que veíamos en las películas, no en las series de Netflix o en otro contenido de Estados Unidos de manera televisiva o a la que teníamos acceso y que nos mostraban otra realidad, una realidad un poco más sesgada de lo que de verdad ocurre aquí y pues el mundo se compone de muchas cosas, de muchos factores y eso es lo importante de contar o de experimentar cuando habitas un lugar. Ay, sí, total. Yo, por ejemplo, yo sí soy sincera, yo nunca tuve como un sueño de venir a este país. Yo siempre preferí ir como a Europa, pero bueno, se dieron las cosas y terminé aquí, porque el que no quiere caldo se le dan dos tazas, ¿no? Y me quedé 2 años. Por ejemplo, bueno, ya llevo 2 años acá, pero yo sí tenía todo el imaginario que yo tenía de Estados Unidos, todo estaba basado en películas o en libros juveniles que había visto o leído cuando era adolescente. Entonces, por ejemplo, para mí todo era, no, que la escuela secundaria es una nota, que tú vas a las mejores fiestas, que todo el mundo tiene dinero, que todo el mundo tiene casas increíbles. Y cuando llega uno acá, se da cuenta de que no es así. Por ejemplo, llegar acá y darme cuenta de que no todo el mundo puede acceder a una universidad porque, o sea, no tienen el capital para hacerlo porque o sea, estudiar es muy costoso, ¿sí? Es demasiado costoso, más en un país que como este, donde todo siempre vale, todo siempre tiene un precio y la educación no es ajena a eso. Entonces llegar acá y darme cuenta de que si tu familia no tenía unas muy buenas condiciones económicas desde tu nacimiento, prácticamente tú no puedes ir a una universidad. Y si vas, es porque tú mismo te endeudas. Y te endeudas, o sea, es comparándolo como con al estilo ICETEX, o sea, ¿si me entendés? Es como que, bueno, vos puedes sacar un préstamo en un banco, lo pagas a 10 años, pero dependiendo de la universidad a la que vayas, cuánto te cueste la carrera, pues tu, tu, tu préstamo va a ser muy complejo de pagar. Y fuera de eso también hay desempleo, aunque no se crea, aunque siempre nos vendan, por ejemplo, que siempre hay empleo, que acá nadie se queda varado. O sea, es que sí hay gente desempleada de verdad. Lo que pasa es que a veces también es el hecho de que cuando se llegan migrantes, no solamente latinos, sino migrantes de cualquier parte del mundo, tú llegas y acá te das cuenta de que las cosas no son fáciles, de que lo que suben tus familiares a las redes sociales es la punta del iceberg, porque vivir es muy difícil, es muy costoso. Entonces, como que llegas acá y te das cuenta que como migrante te toca coger primero un trabajo que te dé para sobrevivir, porque como no tienes papeles, pues no te vas a ganar lo que te mereces, ¿no? O si tienes papeles, por ejemplo, pues también tienes que empezar desde abajo y tienes que ir ascendiendo para que te vayan dando más y más, pues te van dando mejores ingresos. Pero es muy complejo como uno llega acá y
todos los prejuicios salen a flote. Yo creo que es muy importante esta conversación para todas las personas que nos están escuchando y de pronto no han venido a Estados Unidos y tienen muy sesgado este sueño americano que de pronto yo creo que en el siglo pasado era más factible, pero ya en este momento estamos en siglo XXI, fuimos víctimas de una pandemia que aún a los países desarrollados les afectó la economía. Entonces, venimos de Latinoamérica donde se golpeó muchísimo más o de otros países que de pronto sufrieron más por la pandemia y que les golpeó de una manera más radical la economía, pero Estados Unidos también se vio afectado. Entonces, hablar en ese momento del sueño americano en Estados Unidos es complejo porque no se va a conseguir lo que se espera, no en esos índices. Conseguir trabajo en este momento es mucho más difícil. La cantidad de migrantes que están llegando cada día a diferentes estados demócratas es abismal, o sea, son cifras muy altas que podemos verlas en las noticias y en las estadísticas. Entonces es también ponernos a pensar un poco si vale la pena arriesgar lo que tenemos en nuestro país y si las condiciones ameritan que emigremos en este momento, pero de una manera más realista, para que no nos choquemos tan fuerte como con la realidad, que no pensemos que aquí todo es más fácil porque no es verdad. Acá también es difícil, hay que luchar mucho para conseguir las cosas. Obviamente, si se tiene una profesión, o si llegas con un estatus legal a Estados Unidos, pues el camino va a ser un poco más fácil. Si tu nivel de inglés es bueno, también el camino se va a hacer un poco más fácil. Si tienes familia acá, si tienes amigos y te pueden recibir. Pero si no tienes nada de eso, va a ser difícil y no nos podemos como hacerlos de la vista gorda ante esta situación. Hay algo muy importante ahorita que lo decías, María, y era el tema de los trabajos. ¿A qué trabajos aplicamos cuando llegamos de pronto con un estatus migratorio ilegal? Que estamos dispuestos a trabajar en lo que sea, porque sobre todo hablando de gente latina que nosotros conocemos, Ujú. la gente está muy dispuesta, la gente es muy trabajadora. Si comparamos de pronto con personas de otras nacionalidades, van a decir, no, yo no voy a hacer eso, yo no voy a trabajar en el invierno afuera, yo no voy a hacer tal cosa, pero la gente latina es muy berraca. O sea, eso hay que reconocerlo. Eh, Mucha mano de obra latina ha construido muchas cosas importantes aquí, puentes, carreteras, porque son muy echados para adelante. Entonces, eso hay que reconocerlo, hay que valorarlo, hace parte de nuestras raíces como latinos, pero también hablando en cuestiones de legales, pensando en jubilación, en que estés contratado con un seguro médico, con un contrato legal. Si hablamos en eso y nos adentramos un poquito y comparamos con los americanos, hay también muchos americanos que no tienen un contrato, por decirlo así, que le garantice una jubilación o que le garantice un seguro médico que le cubra en caso de que tenga una condición de cáncer o una condición como diabetes, que es muy costoso. El seguro médico acá en Estados Unidos funciona muy diferente. Si tú tienes una de estas enfermedades, va a ser mucho más costoso por las medicinas a las que tienes que tener acceso o a Sí. los exámenes o a los chequeos médicos. Entonces hay que tener en cuenta también esto, porque cuando migramos y somos jóvenes y tenemos salud y todo está bien, pues es una cosa, pero si tenemos alguna de estas enfermedades que a veces desde muy jóvenes nos las detectan, por ejemplo, diabetes, pensar en migrar con esa condición y pensar en no tener un trabajo que me brinde una estabilidad de seguro médico y de jubilación, pues es, es complejo,
Es importante también como pensar en nosotros y en las condiciones, porque cuando estamos en un trabajo nos sometemos también a muchas cosas, a muchos riesgos psicológicos, físicos. Entonces es importante mirar con lupa cuáles son las condiciones cuando migramos, laborales, psicológicas, económicas, y de acuerdo a ello, pues tomar la mejor decisión. Totalmente de acuerdo con vos, Adri, porque ya después de estar acá uno se da cuenta que eh, este país es el capitalismo, es la definición del capitalismo. Entonces, si usted tiene el dinero, usted tiene acceso a, y ahí se abre la lista. Usted tiene dinero, usted puede pagar, venga que le tenemos lo mejor, le tenemos esto, le tenemos aquello. Si usted casi no tiene dinero, su seguro, sí, o sea, de lo que sea, de médico, de carro, de lo que sea, no va a ser el mejor. Eh, entonces es muy complejo, es muy complejo. Hay que siempre, siempre hay que averiguar. No es, no, yo en mi país estoy desempleada, no sé qué, me voy a ir para allá a trabajar. Listo, pero entonces aquí, ¿qué es? Usted aquí al otro día, usted llega y nadie, ningún familiar se va a quedar con usted en la casa más de una semana porque la vida es costosa. Uno tiene que llegar, tiene que empezar a buscar trabajo. Y o sea, es tanto el desespero que uno termina aceptando cualquier cosa con tal de no quedarse por ahí como un vago, porque también es, como decías, es la mentalidad de nosotros, ¿no? Que hay que trabajar. Pero es mentalidad y también es necesidad, porque si uno no trabaja, entonces se muere de hambre. Entonces es lo mismo que estar en nuestros países, pero por acá se sufre peor porque está uno solo. Entonces, bueno, es muy complejo y siempre yo creo que lo que he aprendido es que al tomar ese tipo de decisiones tan drásticas y tan determinantes en la vida, siempre es bueno sentarse, pensar con cabeza fría y hacer listas, mirar los pros y los contras de quedarse y de irse y mirar si uno está dispuesto, tener plan A y plan B. O sea, irse o sea, migrar es muy chévere, pero hombre, si en un mes yo dije, no fui capaz de saber que si vuelvo a mi país, pues voy a tener, o sea, no sé, una cuenta con algunos ahorritos, que voy a llegar y, si me entendés, no verse uno tan desamparado es muy importante también, porque querámoslo o no, eh, pues el dinero es muy importante. O sea, sin dinero no se sobrevive, uno no se sostiene. Entonces es muy importante tener, al menos a nivel económico, siempre plan A y plan B, incluso un plan C también. Em, bueno, eso, por ejemplo, es algo que a mí me impactó demasiado, ver aquí pobreza, hay gente, nosotros le llamamos como tuburios en Colombia, que son como las cosas, casas feas, amontonadas. Aquí tal vez no se vea tan amontonado, pero sí, por ejemplo, en las ciudades en las que pues he tenido la oportunidad de estar, he visto barrios muy marginales, he visto barrios pobres. em, Me han dicho, no te metas a tal lugar porque es muy peligroso. Y yo, Dios mío, ¿qué? Yo nunca imaginé que por ejemplo, aquí fuera experimentar, o sea, yo veía siempre en esto de estos programas de casos sin resolver, no sé qué, y yo decía, no, pues yo, claro, hay que estar 4 ojos alerta porque también a nivel psicológico aquí la gente funciona muy diferente a nosotros. Hay muchas falencias, hay muchos vacíos emocionales. Hablando con la gente de acá me dicen que también el hecho de vivir a distancias tan largas de otra persona, que los vecinos vivan no sé, a 15 minutos de tu casa en carro, que no veas a nadie a la redonda, también afecta cómo percibes el mundo, porque nosotros somos seres sociables. Entonces, obviamente, yo estaba preparada para, no sé, para que pasaran cosas raras. Bueno, menos mal no, pero igual, o sea, es muy gracioso porque no hay que ir muy lejos. En las ciudades te van a decir, no te metas a este barrio, no te metas a ese barrio porque es peligroso. Y claro, los niveles de pobreza, no siempre, pero tristemente, el desespero y el abandono en el que están algunas personas
hace que se tomen decisiones muy difíciles, que no necesariamente estén correctas, y eso pues lleva a la inseguridad y es totalmente entendible. Pero no, o sea, uno piensa que aquí pues eso sería como casi inexistente, ¿no? Y no lo es. Sí existe, sí existe. Y me pasó una vez en Nueva York que estaba con una amiga caminando. Ah, bueno, eso es un tipo de violencia, pero y bueno, yo me agaché a amarrarme los cordones de los zapatos y un chico pasó por nuestro lado y nos escupió. Se iba bebiendo una bebida, no sé, una gaseosa, lo que sea. Yo sentí que me cayó agua y empezó a llover. Cuando miré hacia arriba, mi amiga estaba como quieta, pasmada, porque mirando a alguien, y yo miré y era el man que se estaba limpiando la boca y ella me dijo, María, ese man no se acabó de escupir. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Y vaya, aléguele, vaya, diga algo. En un país donde portar armas es legal. Entonces, pues, ¿qué hace uno? La rabia y el desespero. Y ni siquiera puedo decir que fue discriminación ni nada, o sea, nunca hizo un comentario de nada, pero, o sea, fue increíble, a mí me dio demasiado miedo y era un barrio, o sea, una calle, un barrio y llegó este tipo y nos escupió. Entonces, imagínate, o sea, y nunca en la vida nunca nada me pasó así en Colombia y viene y me pasa acá. Entonces, es que es muy teso. Bueno, ahora que hablas, María, de eso, yo recuerdo también un episodio de un día, yo iba con dos amigas, estábamos entrando, era en pleno día en Manhattan, estábamos entrando a una estación del subway y también un indigente estaba como sentado afuera y le tocó como la nalga a mi amiga. Ay, Y no. en esos casos, o sea, de verdad uno no sabe qué hacer. O sea, ella como que le alegó, pues trató como de mostrarle pues su indignación, su rabia, pero es que, o sea, de verdad yo no sabía qué hacer y mi otra amiga también como que uno cómo actúa en esos casos y con un indigente, que uno no sabe si está drogado, si tiene armas, si... Y a plena luz del día, o sea, a plena luz del día pasa, la gente hace como que no pasó nada, o sea, nadie acude a ayudar a nadie Ajá. y nosotras ahí tampoco supimos qué hacer. O sea, es una situación muy compleja porque uno no está preparado y estar en otro país también hace que uno se sienta más indefenso. Sí, porque no conocemos las leyes, no conocemos, por ejemplo, o sea, para mí es muy complejo y fue un shock impresionante ver que al metro de Nueva York las personas indigentes se montaban y viven ahí. O sea, yo ya había visto, no sé si en Busca de la Felicidad, que el protagonista, pues, una vez se quedó muy pobre y todo, y se quedó durmiendo con el hijo en las estaciones del tren. Pero llegar y ver que es una realidad y que es incluso peor, es muy horrible, y que las autoridades no lo sacan. O sea, los policías están ahí, ven a un indigente y es normal, es completa, es como las estaciones del metro en Nueva York son la casa de los indigentes. Entonces, es muy complejo, por ejemplo, ellos seguramente están acostumbrados a todo tipo de cosas y la gente también, porque tristemente muchas de estas personas en esa condición viven o sea, tienen algún grado de alucinógenos en su sangre, en su sistema, o alguna cosa, o de pronto ya sus mentes, no sé, de pronto alternan las realidades. Es muy complejo cómo manejan ellos esos temas y qué pruebas hay. O sea, qué pruebas hay de que te tocó, pero te tocó a propósito o no. O sea, ¿me entendés? Sí, eso es muy complejo, María, y también entrar a entender las estaciones del año. Por ejemplo, en invierno ellos pasan mucho tiempo, pues más como dentro de la estación del subway. También creo que hay lugares donde los reciben, pero la cantidad de indigentes en
perdón, en Estados Unidos, en Nueva York específicamente, que tenemos como más conocimiento porque habitamos la ciudad, es mucha. Y hablar también de los índices de la salud mental, Ujú. hablar de la cantidad de personas que consumen drogas en Estados Unidos, también es alarmante porque es como un mercado mucho más abierto, sean legales, sean ilegales, se consiguen porque está el dinero para conseguirlo, se tiene pues como más fácil acceso, independientemente del país. En Colombia también el dinero se consigue como sea si uno es adicto. Claro, Se consigue la sustancia alucinógena que sea más económica, pero yo consigo algo porque soy adicto. Entonces, pero acá, pues a mí sí me ha alarmado mucho porque muchas personas consumen y no necesariamente afectan a las otras personas. Hay gente que es profesional y consume drogas alucinógenas y esto pasa en muchos países, si es de manera controlada, pero ya si es en términos ya de que los consumen muy elevados, pues los puede llevar a condición de calle. Allá claro. ser, allá ser indigentes o a perder el dominio como de la razón y a estar ya todo el tiempo como en otro mundo. En- y bajo estas condiciones, pues es difícil determinar cuando afectan a otra persona, cuando la empujan o cuando agreden a otra persona porque no está con razón. Y en términos legales considero que es complejo. Es que eso es muy complejo porque, pues, cuando uno ve programas, por ejemplo, digamos que hay de inculpabilidad, siempre es como si algo es culposo, valga la redundancia, o si algo fue a propósito o no lo fue. Entonces, por ejemplo, si estaba bajo los efectos de alguna sustancia, si la sustancia es legal, pues yo creo que ya el cargo tal vez sería por la sustancia y no tanto por lo que te hizo. O sea, yo no sé, es algo que muy complejo, que sería muy bueno, por ejemplo, para la segunda temporada, tener en cuenta ya con alguien que experto y que nos aclare más dudas, pero un experto en las leyes de acá, porque sí, porque claro, hay uno, eso es otra cosa, que uno sí debe, no sé, leer, empaparse de lo más básico de los otros países a los que uno va a ir, porque en caso de que ocurra algo, uno tiene que tener a cualquier argumento para defenderse, ¿no? Para ayudarse, porque uno nunca está exento de que le pasen cosas. O sea, por ejemplo, cuando, no sé, uno va a otro país y comete algo y como, ay, yo no sabía. Ay, hermano, pero es como no, usted como no se leyó las leyes de ese país, las básicas, aunque fuera, ver un video de lo que está prohibido. O sea, uno no puede ir a ciegas por la vida tampoco. Hablando, por ejemplo, de esto de que Nueva York tiene muchos indigentes, cuando uno está en la ciudad y habla con la gente que lleva muchísimo tiempo, es lo que a mí me pareció muy complejo, por ejemplo, fue saber que los estados, o sea, son eso, son como mini países, que cada estado tiene su ley, sus cortes, y que lo que es legal, por ejemplo, en un lugar, en una ciudad de Estados Unidos, en otra ciudad es completamente ilegal. Entonces es otra cosa que también, incluso viajando dentro de Estados Unidos, tienes que buscar primero empaparte de lo que es legal y lo que no, para que no te vayan a meter en la cárcel en algún lugar, ¿no? Porque claro, acá sí son pues como estrictos, o sea, si cometes algo tienes o que pagar la multa no sé, o ir a la cárcel pues el tiempo que indique la ley. Pero, por ejemplo, con esto de los indígenas, pues las personas de calle, em, lo que dicen es que los estados que son republicanos, o sea, como que tienen un pensamiento un poquito más conservador, lo que hacen es enviar los habitantes de calle a los estados que son demócratas,
que tienen un pensamiento un poco más liberal, porque son los que siempre están diciendo que hay ayudas para todos, que vengan, que no sé qué, no solo con los migrantes, sino también con la gente pues de más escasos recursos. Entonces lo que hacen los estados republicanos es, vean, ustedes son demócratas, tengan, ayúdenlos si tienen con qué, porque nosotros no tenemos con qué. Entonces por eso es que los habitantes de calle o, no sé, ciertos temas de inseguridad se ven en mayor número y las personas se aglomeran más en estos estados. Em, Porque, claro, o sea, es totalmente entendible que vos como persona con, no sé, que está mal económicamente o que acaba de llegar, pues busque lugares que le van a brindar más cosas a usted, que le convenga más. No es lo mismo estar en un estado republicano a un estado demócrata como migrante, jamás. No, no es lo mismo, no es lo mismo. Y eso hay que saberlo también antes de venir acá. No se puede llegar por llegar a cualquier lugar, porque seguramente en una ciudad como Nueva York va a ser mucho más fácil para nosotros, sí. Pero yo, por ejemplo, he estado también en Detroit, estoy en Michigan y acá es mucho más complejo, les puedo asegurar. Para un migrante es muy complejo, demasiado. No, María, y también hablar en cuestiones de idioma, casi siempre en los países, en los estados demócratas, vas a encontrar gente que hable tu idioma. Los estados republicanos son estados que, por decirlo así, son personas más anglosajonas. Ujú, Entonces es más difícil comunicarte, más difícil en términos de choque cultural, porque son como habitados, por decirlo así, por blancos, que va a ser como más complejo que entiendan cómo es la situación de migrar y todo este asunto. Y a nivel de leyes, pues también aplican lo de las leyes de conducción. En cada estado son diferentes. Hay en partes donde en un semáforo en rojo puedes girar a la derecha y otras partes donde es ilegal. Entonces también tener en cuenta que estas leyes, por simples que parezcan, pueden ocasionarte un accidente, la muerte, ir a la cárcel. Entonces, es muy importante eso de conocer las leyes antes de ir a otro país, venir con un nivel de inglés que te permita comunicarte. O sea, podemos venir acá a mejorarlo, pero si tenemos las bases del inglés, vamos a podernos defender ante cualquier situación. O sea, eso es muy importante. Hay personas que se vienen sin nada de inglés, los admiro demasiado porque es una situación muy difícil ujú. y puede que lo aprendan y en situación de inmersión lo van a aprender más fácil, pero también es asumir un riesgo muy grande. Porque en caso de que haya un malentendido, de que te violen o algún derecho, cualquier situación que te necesites defender, ¿cómo lo vas a hacer? En ocasiones vas a tener a alguien como que te pueda servir de intérprete, pero si no lo tienes, ¿qué pasa? ¿Cómo vas a demostrar que tuviste la culpa o no de algo si no eres capaz de comunicarte en el idioma oficial de ese país o de ese lugar? Entonces también hay que tenerlo en cuenta. Como, Totalmente. Sí, no, tienes mucha razón. Em, y por ejemplo, también está esto de que yo aquí me di cuenta que de alguna u otra manera, yo siento que esto es un lugar, es un país que a nivel económico, pues claro, está muy bien posicionado, que es un país que tiene que si vives bien, pues tiene muchos lujos, puedes vivir con muchos lujos, con el acceso fácil a muchísimas cosas, pero también me di cuenta que es un lugar donde la gente todavía piensa como nosotros, que la mente todavía está en otro tiempo, no está como en esta época. Hay mucha homofobia, em, xenofobia también, por supuesto. Puede ser víctima de discriminación, nadie está exento de eso en ningún lado. Em,
Entonces también el tema religioso acá es muy importante. Hay estados, creo que vos vivías en un estado de los que se consideran estados sureños, ¿no? Carolina, los Carolinas son como estados sureños, donde todavía se percibe como el rol de la mujer como una ama de casa. Es todavía está muy, muy, no todas, pero todavía en estos estados tan conservadores, las mujeres sí son las encargadas del hogar, por ejemplo, y son amas de casa de lleno, que eso, para mí eso también fue un shock impresionante, porque uno dice, no, aquí ya hay la liberación, no sé, qué, femenina, no sé qué, todo el mundo es paz y amor, y no, o sea, realmente no es así. Fue, wow, muy, muy complejo de darme cuenta de eso, de que es una lucha que no se tiene solamente eh, en Colombia, por ejemplo, o en Latinoamérica, es una lucha que se extiende hasta acá, que entre comillas le dicen un país de primer mundo, pero para mí no es primer mundo, para mí no lo es, no lo es. Y no he ido a Europa, seguramente al ir a Europa yo pues, daré mi opinión, pero para mí Estados Unidos no es un país de primer mundo. O sea, sí se tienen muchos lujos y todo, pero primer mundo no es. Aún Algo, algo que descubrí, María, en estos días que estaba hablando con un profesor americano. Él me decía que Estados Unidos comparado, estábamos hablando de España, porque él tuvo la oportunidad de estudiar en España, de vivir un tiempo en España. Entonces él decía que allá era muy bonito encontrar cosas de historia, arquitectura, edificios muy antiguos, todas estas cosas que nos muestran de Europa que son muy bonitas y que nos ayudan a construir un poco la historia de nuestros antepasados, pero él decía que Estados Unidos es muy nuevo. O sea, Estados Unidos hace muy poco cumplió como el bicentenario, creo como de la constitución de como país o la independencia, algo así. Y me gustaría como que lo pudiéramos abordar en la segunda temporada, pues ya para entrar con más detalles y mostrarles un poco más de esto. Pero si lo consideramos así, él decía como que acá era más difícil hablar de edificios antiguos o de cosas que han marcado la historia porque es un país muy nuevo. Es un falta. país, por decirlo así, bebé, que tiene mucha influencia de Europa, pero que todavía está en desarrollo. O sea, a nivel económico puede estar bien, pero sigue en desarrollo porque está muy nuevo. Claro, Como tal constituido como país. Y hay algo muy importante de Estados Unidos, es que es muy grande, tiene muchos estados y hay que pensar también en términos de migración, y es que acá Estados Unidos está habitado por gente que ha estado toda la vida acá, pero también por gente que va, que viene, italianos, españoles, brasileños, argentinos, venezolanos. O sea, es un país demasiado diverso y en términos también de leyes, pues debe ser más estricto y debe ser también mucho más abierto en términos culturales para convivir respetando todas estas diferencias, pero también retomando lo que decías de la posición de la mujer, a mí también me ha llamado muchísimo la atención porque me considero feminista y ver acá que en algunos estados en este momento está la lucha por prohibir el aborto. O sea, ujú, eso a mí me tiene como, ay, no sé, como indignada, como, o sea, ¿cómo es posible que en siglo XXI, que un país que se considera desarrollado, esté en ese momento en esa discusión? Si sí, nosotras somos las dueñas de nuestro cuerpo. sí, es muy complejo, Adri. O sea, eso es un tema también bien interesante para abordar porque es como un retroceso. O sea, y es muy complejo porque es un mismo país, pero como te digo, si estás acá y es ilegal, tú vas a este otro estado, es legal y o sea, te realizan el procedimiento. Pero debería ser como, bueno, yo no tendría por qué salir de mi ciudad para hacerme eso, porque es un procedimiento complejo que me imagino que uno tiene que guardar un reposo, lo que sea. Entonces, yo no sé, Adri, yo no sé en qué punto, em, digamos que es un lugar donde
hay tantas culturas, como decías, hay tantos pensamientos, hay tantos puntos de vista, tantas maneras de ver el mundo, que de alguna u otra manera todas chocan, todas se encuentran y llegar a una sola conclusión o seguir un solo camino es muy complejo, ¿no? Porque todos llegamos con nuestra cultura, nuestra herencia, con nosotros heredamos las formas de ver el mundo, de leer los contextos, todo eso también lo heredamos. Y, Adri, es que es muy difícil, por ejemplo, que un país como este, que se fundó por los migrantes, o sea, este país fue fundado por migrantes y fue construido por migrantes, o sea, ¿me entendés? Em, entonces es muy complejo, por ejemplo, que todas las personas de todas partes abandonen todo con todo el pasado, todo lo que tienen en su sistema y se vuelvan una sola. Entonces yo creo que ahí es donde empiezan todo ese tipo de problemas, como con esta ley del aborto. Me imagino que también ya ahí habrán, entrarán pues las religiones, las diferentes creencias, las posturas éticas de cada persona, morales. Es demasiado complejo todo. Em, no sé, es un tema que nos podría dar para hablar muchísimo, muchísimo, pero es que no tenemos más tiempo. Sí, es verdad. Algo ya casi para cerrar este último episodio, que tenemos muchísima tela para cortar en nuestra segunda temporada y esperamos que sigan enganchados con nuestro programa. Y es esto de cómo es de diferente la vida en una ciudad grande como Nueva York a ir a un pueblo en un estado de pronto más lejano o que casi no es mencionado, porque ya tendemos a tener unas ideas más conservadoras, tendemos a casarnos mucho más jóvenes, independientemente de si somos americanos, mexicanos, colombianos. Es muy similar a comparar como con el tipo de vida del campo en Colombia, un poco más solo, la gente un poco más alejada de otras personas. No son las mismas distancias, claro está, porque en Colombia, en el campo colombiano, se puede andar a pie en las comunidades, pero aquí se maneja para llegar a visitar a los vecinos y todo esto, pero a mí me sorprendió mucho cuando viví en Carolina del Norte ver que se casaban a los 20, 21 años y yo como que, ¿qué? O sea, estoy en Estados Unidos y se están casando tan jóvenes Ujú. cuando yo en Colombia, no sé, tanto en el campo como en la ciudad veía que el matrimonio pues se considera diferente. El concepto de matrimonio en Colombia es como para toda la vida, por la iglesia. Por lo civil es un poco más mente abierta y es más común la unión libre, pero, pero me llamó mucho la atención que acá es matrimonio por la iglesia, que cuando estoy en pueblos se ve mucho la cultura católica, la cristiana, pero los que siguen todas las reglas y la doctrina y este pensamiento espiritual, pues se casan muy jóvenes. Y eso fue como un choque para mí, como descubrir esto de que a pesar de que estemos en un país que se considera desarrollado, pues conviven una mentalidad conservadora y otra un poco más abierta que se ve en las ciudades donde están la vida universitaria y donde están otras personas con, de pronto, por decirlo así, una mentalidad más abierta, más liberal. Claro, y bueno, y también es lo que te decía, es como que llega alguien de otros países, llega con sus creencias y se empieza, no sé, se empieza como a abrir la gente de la mente de las personas que habitan, digamos, esa ciudad, ¿no? Esa comunidad. Pero en un pueblo donde pues difícilmente reciben gente de fuera, entonces se tiende a precisamente a conservar los mismos, entre comillas, valores de toda la vida, porque no se reciben nuevos puntos de vista, nuevas opiniones, no, ¿sí? Eso es como yo lo leería más o menos, pero es muy complejo, por ejemplo, igual casarme a los 20 años yo nunca lo hubiese hecho, ¿no?
tengo 26 y sigo diciendo que no. Tal vez también es cultural, no lo sé. O no, también es porque uno ya va viviendo cosas y va diciendo, no, pues no hay afán, no quiero, no es algo para mí, lo sé, lo que sea, pero no es que no lo entiendo. No entiendo, con todo respeto, no entiendo a estos gringos. Bueno, pero para los gustos, los sabores, los colores, hay de todos los tipos. Hay los que llegan a los 40, 50 años, nunca se han casado, y hay los que se divorcian a los 30, se vuelven a casar, tienen hijos con una, con otra. Independientemente, acá se ve también de todo. Entonces, muy agradecidas como con nuestra audiencia, con todo lo que hemos podido lograr en este programa. Vamos a empezar a hablar de conclusiones, María. Sí, bueno, pues una cosa es que a pesar de todo lo que les hemos dicho y que tal vez algunas cosas hagan ver el panorama un poco turbio y perturbador, realmente es una experiencia muy bonita, muy agradable, que los va a hacer crecer como personas, como profesionales, que los va a hacer valorar muchísimo más lo que tienen en casa y que realmente es un riesgo que cuando se piensa, pues con la cabeza fría, vale la pena totalmente, vale la pena porque todo lo que te traiga aprendizajes vale la pena. Total. Bueno, queremos invitarles para que nos escriban y compartan qué les gustaría encontrar en nuestra segunda temporada, cuáles son sus preguntas, comentarios acerca del contenido que hemos venido presentando en nuestro programa. Recuerden que sus ideas, sus opiniones e inquietudes son muy importantes para nosotras y que de verdad ustedes son nuestra razón de ser. O sea, de verdad este programa se creó con el objetivo de inspirar a más personas, de informar a más personas sobre cómo es vivir en Estados Unidos y que cuando ustedes tomen la decisión, pues la tomen con información, con datos, con hechos y que la tomen con cabeza fría y después de ello no se arrepientan de haberla tomado. Sí. Y una vez más queremos agradecer por la acogida que ha tenido nuestro programa en diferentes países. Esperamos llegar a muchos más rincones del mundo en nuestra segunda temporada y seguir creciendo en el número de nuestra audiencia. Claro que sí. Un saludo muy especial para todos los invitados e invitadas que participaron en nuestro programa. Sin duda, estos episodios no habrían sido tan interesantes sin sus experiencias, voces, esa energía tan bella que cada uno de ustedes le aportó a este programa. De verdad los apreciamos mucho y eso fue todo por hoy en nuestra primera temporada de Viajeras de Medallo y esperamos que continúen enganchados a este programa aprendiendo junto a nosotras. Hasta la próxima. Chao. Chao.